Soy Star-Lord Star Wars XQC-111. Después de llevar los cuerpos inconscientes de Rogue y Storm a la enfermería, asegurándose de sacar a Pilo para su seguridad, Peter, con sus cautivos, Toar, Juggernaut y Sabertooth, levitando detrás de él, se volvió hacia Javier. ¿Tienes un lugar donde puedan quedarse estos tres? ¿O debería tomarlos y asegurarlos yo mismo? Logan, todavía con la adrenalina de la reciente pelea, preguntó. ¿Por qué no llamar a la policía y dejar que ellos se encarguen de esto? Peter negó con la cabeza. La policía no podrá con 3 mutantes con superpoderes. Se escaparán en cuanto despierten. Necesitan ser retenidos por personas que sepan lo que hacen. El profesor frunció el ceño. Supongo que estás hablando de Shield. ¿No me estabas contando todo sobre cómo están comprometidos? ¿Cómo podemos confiar en que los protegerán adecuadamente? Logan parecía confundido. ¿Qué diablos es Shield? Peter lo miró de reojo. Te lo explicaré en otro momento. Luego se volvió hacia Javier. Nunca dije que se los daría a Shield. Puedo encarcelarlos yo mismo. El profesor arqueó una ceja. ¿Y Shield te permitirá hacer eso? Peter se rió entre dientes. Creo que ha habido un malentendido. No trabajo para Shield. Ahora mismo solo los estoy ayudando porque soy amigo de su director. Su opinión no importa. Yo hago lo que quiero. Al ver que Javier todavía no parecía tan seguro, Peter agregó. A menos que tengas una forma de encarcelarlos tú mismo. El profesor negó con la cabeza. No lo sé. Pero los policías no harán preguntas. Después de todo, la pelea de antes probablemente ya los haya alertado. Miró hacia la puerta principal, confundido al no ver un solo coche de policía allí. Me sorprende que no estén aquí ya. Peter sonrió. Bueno, puede que haya hecho una llamada mientras estabas lidiando con Rogue y Storm. Peter había llamado a Peggy y le había pedido que avisara a la policía, lo que parecía haber funcionado. Aunque ahora le debía una explicación, eso en realidad no importaba. La policía no aparecerá. Así que deberíamos pensar qué hacer con nuestros prisioneros antes de que despierten. Javier frunció el ceño, pensativo, y miró a sus prisioneros. ¿Dónde los tendrían? Peter sonrió. Es mi base de operaciones. ¿Puedo llevarte allí si quieres? Al final, Javier aceptó, ya que no tenía otra opción. Está bien, no tenía una prisión propia, y aunque la tuviera, no querría albergar a prisioneros con todos sus estudiantes allí. Simplemente no sería seguro. Sin mencionar la amenaza de Magneto, que podría venir en cualquier momento para recuperar a sus seguidores capturados. Sería más seguro que se fueran y Peter asintió. Muy bien, entonces probablemente deberíamos irnos ahora. Logan se acercó. Yo también iré. Tengo algunas preguntas para el tipo que me atacó, dijo, mirando fijamente a Sabertooth, que estaba caído. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Claro, puedes venir conmigo, no me importa. Antes de que pudieran irse, Javier pidió un momento. Necesito hacer algunos arreglos antes de irnos. Se alejó, dejando atrás a Peter y Logan. Cuando Javier se fue, Peter miró a Logan. Entonces, ¿por qué te llamó James antes? ¿Es ese tu verdadero nombre o algo así? Miró a Sabertooth, que todavía estaba inconsciente. Logan gruñó y miró a Diente de Sable con los ojos entrecerrados. No, por eso tengo tantas preguntas para él. Peter asintió. Tiene sentido. Continuó con la charla intrascendente, que a Logan le resultó cada vez más irritante. Entonces, ¿escuchas música? ¿Cuál es tu banda favorita? Pronto, Peter pareció notar el creciente enojo de Logan, pero continuó de todos modos, sonriendo cuando el ojo de Logan comenzó a temblar, disfrutando de sus reacciones. A medida que pasaban los minutos, Logan parecía estar a punto de explotar, a segundos de entrar en erupción. Pero, por suerte, antes de que pudiera perder los estribos, Javier regresó. Está bien, le he informado al personal que me voy. Podemos irnos ahora. Peter asintió y levantó a los 3 prisioneros con su telequinesis. Caminaron hacia su helicóptero, estacionado en el césped delantero de la escuela. Una vez que cargaron a los prisioneros, lo que era especialmente difícil teniendo en cuenta el enorme tamaño de Juggernaut, Peter puso en marcha el helicóptero y despegó, dejando atrás la escuela. Magneto, una figura alta e imponente con un rostro severo y cincelado y penetrantes ojos azules, caminaba tranquilamente por una instalación subterránea de experimentación con mutantes. Su cabello plateado asomaba por su icónico casco y su capa carmesí ondeaba detrás de él. Vestido con una elegante armadura oscura, exudaba un aura de autoridad tranquila y serena.
Insertar imagen de Magneto aquí. Las alarmas sonaron a su alrededor mientras agitaba la mano con indiferencia y abría de golpe la imponente puerta de metal que se interponía en su camino, haciendo volar fragmentos que masacraron a los guardias armados que esperaban su llegada al otro lado. Lo hizo todo sin perder el ritmo, permaneciendo impecable e impecable en el proceso. Continuó por la puerta ahora abierta y avanzó por el pasillo, sin que le molestaran los cadáveres esparcidos por el pasillo. Al final, un grupo de soldados permaneció oculto, esperando temerosamente su llegada. Y en cuanto apareció Magneto, doblaron la esquina y abrieron fuego. Pero las balas, hechas de metal, se detuvieron en el aire antes de que pudieran alcanzarlo. Cuando los guardias finalmente se quedaron sin munición, el miedo se dibujó en sus rostros al ver las balas flotando frente a ellos. Se apresuraron a recargar, con las manos temblorosas. Pero justo cuando estaban a punto de insertar nuevos cargadores en sus armas, Magneto murmuró: ¡qué decepción!, controló las balas y las disparó de vuelta a los guardias. Las paredes detrás de los soldados estaban pintadas de sangre mientras ellos eran acribillados con plomo y caían al suelo, muertos en cuestión de segundos. Y Magneto los miró con desprecio por un momento antes de continuar, sabiendo que los prisioneros, sus hermanos y hermanas mutantes, que estaba allí para liberar estaban justo más allá de la puerta de al lado. Pero después de dar un paso, de repente sonó su teléfono y se detuvo. Sacó el dispositivo con forma de ladrillo de su bolsillo y respondió: ¿qué? Estoy ocupado. Una voz femenina respondió: puede que tengamos un problema. Suspirando molesto, Magneto preguntó: ¿qué tipo de problema? El equipo que enviamos para capturar a esa chica de la escuela de Javier no se ha presentado. Estoy empezando a preocuparme de que hayan fallado, explicó Mystique. Magneto levantó una ceja. ¿Crees que los capturaron? Posiblemente, respondió ella. Magneto asintió. Está bien, volveré en cuanto termine. Hasta entonces, intenta contactarlos y averiguar qué sucedió. Sin molestarse en esperar una respuesta, colgó. Y mientras lo hacía, uno de los guardias que había sido golpeado por la puerta por la que entró se movió, todavía con vida a diferencia de sus compañeros. El guardia apuntó lentamente su arma a Magneto, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un trozo de metal afilado, presumiblemente de la puerta rota, voló y le cortó la cabeza en un movimiento amplio antes de incrustarse en la pared detrás de él. Sin siquiera mirar atrás, Magneto continuó hacia adelante, atravesando la puerta de al lado con un movimiento de su mano. Interrogación de cierre. Al otro lado, un grupo de científicos armados se encontraba de pie, sosteniendo cobardemente una jaula llena de mutantes como rehenes. Apuntaban con sus armas temblorosas a los hombres, mujeres y niños que estaban dentro, pero entre ellos había sobre todo niños. Los científicos parecían aterrorizados mientras le gritaban a Magneto: quédate atrás o abriremos fuego. Sin inmutarse por sus amenazas, Magneto centró su atención en una jaula mucho más segura que se encontraba en la parte trasera de la sala. Dentro había una niña, de no más de 7 u 8 años, con cabello negro y ojos verdes. Les gruñó a los científicos como un animal salvaje, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Magneto, inmediatamente se alejó a gatas, como si estuviera frente a un dragón. Ignorando a los científicos, Magneto le preguntó a la niña: ¿cómo te llamas? La chica permaneció en silencio, mirándolo fijamente. Uno de los científicos, desesperado por salvar su propio pellejo, gritó: es el experimento número X-23. Puedes llevártela si quieres, simplemente vete. Magneto se enfureció al oír que se referían a la niña como si fuera una rata de laboratorio. Los científicos vieron la rabia en sus ojos y se pusieron tensos, gritando en señal de advertencia: lo haremos. Dispararemos. Pero antes de que pudieran actuar, les arrebataron las armas, lo que provocó que algunos científicos cayeran al suelo. Las armas se volvieron contra ellos y flotaron amenazadoramente en el aire. Por favor, tengo una familia. Los científicos suplicaron por sus vidas, pero Magneto no se inmutó. Con expresión fría, apretó los gatillos y llenó cada uno de ellos con suficientes balas como para derribar a un elefante. Los disparos resonaron en la habitación y, segundos después, las armas cayeron al suelo junto a los cuerpos sin vida de los científicos. Magneto se volvió hacia las jaulas y las abrió con un pensamiento. Los mutantes que estaban dentro, ya aterrorizados, retrocedieron de miedo cuando los barrotes que los habían atrapado durante tanto tiempo se rompieron. Abriendo sus brazos en señal de bienvenida, Magneto proclamó: ustedes son libres, mis hermanos y hermanas mutantes.
A medida que los mutantes comenzaron a registrar lo que estaba sucediendo, algunos salieron cautelosamente de su jaula, aparentemente tanteando las aguas. Y mientras lo hacían, de repente, una mancha de pelo negro pasó corriendo junto a Magneto, en dirección a la puerta. Era 23, que intentaba escapar. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, Magneto hizo levitar la puerta rota, cerrando su camino. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con calma. 23 se dio la vuelta, con el cuerpo enroscado y listo para atacar. Le gruñó a Magneto, con garras huesudas extendiéndose desde sus nudillos. Pero Magneto no tenía miedo. Se acercó a ella y extendió la mano, lo que la hizo estremecerse y cerrar los ojos. Pero, sorprendentemente, en lugar de un ataque, sintió que Magneto la atraía hacia sí para abrazarla. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando él le susurró. Todo va a estar bien. Ahora estás a salvo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y sollozó, parada allí con los brazos a los costados, recibiendo el primer abrazo de toda su vida. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Después de un breve vuelo, Peter hizo volar el helicóptero hacia las nubes artificiales que ocultaban su base flotante, la habitación roja, al mundo. Mientras ascendían, Javier y Logan intercambiaron miradas perplejas, su curiosidad se despertó por el ascenso inesperado. Peter, ¿qué estás haciendo?, comenzó a decir Javier, pero su voz se fue apagando mientras atravesaban las nubes. La visión que los recibió lo dejó en estado de shock y asombro. Dios mío, murmuró Javier, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el enorme coloso flotante de la base. Logan también estaba atónito. Después de un momento de admiración silenciosa, se volvió hacia Peter. ¿Eres un extraterrestre o algo así?, preguntó, pensando que la base era una nave espacial. Peter sonrió. No, respondió. Esta base en realidad fue construida aquí en la Tierra. No podría sobrevivir en el espacio. Al menos no todavía. Peter sabía que Rocket había estado trabajando arduamente para retocar la habitación roja, por lo que anticipó que se avecinaban algunas mejoras impactantes. Mientras se maravillaban ante la gloria de la sala roja, Peter guió el helicóptero hacia un hangar. Las enormes puertas se abrieron cuando se acercaron y les dieron la bienvenida. Después de aterrizar, Peter salió de la cabina con una sonrisa y saludó con la mano al ver a Peggy parada allí, sostenida por su bastón. Logan lo siguió desde el asiento del copiloto, mientras que Javier usó su telequinesis para bajar con facilidad, junto con su silla de ruedas, del helicóptero y aterrizar en tierra. Mientras caminaban hacia Peggy, ella notó que los tres mutantes inconscientes que Peter estaba levitando fuera del helicóptero los seguían. Interesante compañía la que trajiste de vuelta, comentó, levantando una ceja. Pedro abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir mucho, un repentino sonido de timbre vino de uno de los prisioneros, sorprendiendo a todos. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Curioso, Peter usó la fuerza para encontrar y hacer levitar un teléfono escondido entre la ropa de Juggernaut. Lo acercó, lo atrapó y respondió la llamada de inmediato. Oye, espera. No te limites ahí. Javier intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Pete's Porno Palace, tenemos las fotos que te encantarán, dijo Peter en tono despreocupado. Habla Pete, y hubo una larga pausa en el otro extremo antes de que una voz femenina finalmente respondiera. ¿Quién es? Mystique, una figura impactante de piel azul vibrante y cabello rojo intenso, esperaba con impaciencia mientras sonaba el teléfono. Sus penetrantes ojos amarillos escudriñaban el horizonte fuera de su ático, disfrutando de la vista. No llevaba absolutamente nada puesto, su cuerpo azul y tonificado estaba a la vista. Insertar imagen de Mystique aquí. Cuando finalmente alguien respondió a su llamada, la voz del otro lado no era el tono familiar que ella esperaba, sino la de un extraño. Pete's Porno Palace, tenemos las fotos que te encantarán. Te habla Pete. Mystique se detuvo, aturdida por la respuesta inesperada. ¿Quién demonios es? Al darse cuenta de que era una especie de broma, espetó. ¿Quién es? ¿Eres uno de los seguidores de Javier? La voz respondió alegremente. Soy Pete, de Pete's Porno Palace. ¿No me acabo de presentar? Y no conozco a ningún Javier. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Puff? ¿Hardcore? ¿Futa? Lo tengo todo. La paciencia de Mystique se agotó. Ya basta de juegos. ¿Quién eres y por qué tienes este teléfono? Oh, soy el nuevo dueño de este teléfono. Se lo gané a un tipo enorme en una competencia de pulseada, dijo Peter, con un tono ligero y juguetón.
Vaya, se sorprendió cuando lo vencí. Mystique apretó los dientes. Esto no es una broma. ¿Dónde está Juggernaut? Peter fingió sorpresa. ¿Juggernaut? Ah, ¿te refieres al tipo grande con el casco? Sí, está durmiendo la siesta ahora mismo. Tiene el sueño muy pesado. Ponlo al teléfono ahora, exigió Mystique. Peter se rió entre dientes. Oh, me encantaría, pero está un poco ocupado en este momento. Literalmente. La ira de Mystique estalló. ¿Quién eres tú? ¿Qué les has hecho? Veamos, ¿qué he hecho? Reflexionó Peter, fingiendo pensar. Les he dado una linda camita para dormir, una manta acogedora y un poco de leche tibia. Ya están todos arropados para pasar la noche. A Mystique se le acabó la paciencia. Deja de jugar conmigo y dime quién eres, y el tono de Peter se tornó serio. Está bien, está bien. Ya me divertí. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres su jefe o algo así? Mystique dudó un momento, pero decidió dar algo de información. Sí, ¿puedes decirme qué ha pasado, por favor? Mientras hablaba, una voz aturdida la interrumpió. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Las orejas de Mystique se animaron. ¿Sapo? Peter la interrumpió. Espera un segundo. Oyó un movimiento por teléfono, seguido del sonido de pasos. Espera, espera. Suplicó la voz de Toad antes de que un fuerte golpe y un sonido metálico la silenciaran de repente. Los ojos de Mystique se abrieron y gritó. Toad. Toad, ¿estás bien? Peter volvió al teléfono y habló con tono despreocupado. Lo siento. Está durmiendo otra vez. La furia de Mystique era palpable incluso a través del teléfono. ¿Qué le has hecho? Peter permaneció tranquilo. Está bien. Solo necesitaba descansar un poco más. Órdenes del médico. Ahora, volvamos a ti. Hizo una pausa por un momento. Espera, ¿quién eres tú de nuevo? Mystique luchó por mantener la compostura. Respiró profundamente antes de responder. Te vas a arrepentir de esto. El tono de Peter se mantuvo firme. Creo que estaré bien. Pero no puedo decir lo mismo de tus matones. Especialmente del que parece una rana. Ya lo he golpeado en la cabeza 2 veces y no se ve muy bien. Mystique se enfureció en silencio, dándose cuenta de que esta conversación no iba a ninguna parte. Bien, ¿qué quieres? Terminemos con esto de una vez. ¿Quieres dinero? ¿Cuánto me darás por devolvérmelos? Peter sonrió con sorna. Tentador, pero no. En realidad no me interesa el dinero. Pero tengo algo en mente. La frustración de Mystique se convirtió en curiosidad. ¿Qué quieres entonces? Peter se rió entre dientes. ¿Qué tal si hacemos un trato? Tú me cuentas qué estaban haciendo y yo pensaré en no volver a golpearle la cabeza a Froggy. Mystique dudó, incapaz de responder eso. Ella sabía todos los planes de Magneto, pero si revelara incluso uno de ellos, él no estaría feliz, por decirlo menos. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? El tono de Peter se volvió frío al instante. Tal vez debería pisotearle la cabeza otra vez. No te atrevas. Exclamó. Suspirando, Peter cambió de opinión. Te diré algo, te llamaré más tarde. Te daré algo de tiempo para pensarlo. Hasta entonces, cuidaré bien de tus lacayos. No te preocupes. Espera, comenzó Mystique, pero Peter ya había colgado, terminando la llamada. Mystique miró fijamente el teléfono que tenía en la mano, hirviendo de frustración. Quienquiera que sea este tipo, va a pagar. De vuelta en el hangar, Peter colgó el teléfono y miró hacia arriba para ver a la multitud, Peggy, Javier y Logan, observándolo con una mezcla de exasperación y diversión. Javier fue el primero en hablar. ¿Por qué dijiste que no me conocías? Peter se encogió de hombros. Si no saben que estás involucrado, es menos probable que derriben las puertas de tu escuela y te causen problemas a ti y a los estudiantes. Al darse cuenta de esto, Javier no pudo evitar sentirse agradecido por la consideración de Peter. Lo aprecio, dijo sinceramente. Logan se cruzó de brazos, escéptico. Pero, no se enterarán de todos modos. Quiero decir, no fuimos precisamente sutiles cuando los detuvimos. Peggy intervino con tono autoritario. Ya me he ocupado de eso. Además de mantener a la policía alejada, he ocultado la historia. Mientras la hermandad de mutantes no vaya puerta por puerta haciendo preguntas, nadie lo sabrá. Peter arqueó una ceja y preguntó. ¿Cuándo te diste cuenta? Nunca dijo que eran de la hermandad. Peggy se burló. En el momento en que me dijiste dónde estabas. Ella respondió. ¿Crees que soy idiota? No, por supuesto que no.
Peter negó con la cabeza y poco a poco se le formó una sonrisa. Senil, tal vez. Pero definitivamente no es un idiota. Peter blandió rápidamente su bastón hacia su cabeza y se agachó debajo de él. Tiene suerte de ser una abuela mayor, o de lo contrario tomaría represalias. Javier parecía mucho más aliviado ahora, sonriendo ante la interacción. Se volvió hacia Peggy y le tendió la mano. Gracias por tu ayuda. Creo que no nos han presentado como es debido. Soy Charles Javier. Peggy le estrechó la mano con firmeza. Peggy Carter, directora de Shield. Cuando empezaron a hablar, Javier se dio cuenta de que esa era la persona que Peter había mencionado en su reunión anterior, el amigo al que estaba ayudando a erradicar a Hydra. Mientras tanto, al verlos hablar entre ellos, Peter se disculpó. Encerraré a nuestros prisioneros y los alcanzaré en un momento. Al ver que Logan estaba a punto de seguirlo, Peter lo detuvo. Quédense aquí. Solo los voy a poner en sus celdas. Pueden hablar con Sabertooth cuando despierte, tienen mi palabra, está bien, y Logan aceptó de mala gana. Tras levitar nuevamente a Toar, Juggernaut y Sabertooth, que estaban inconscientes, Peter se alejó y se dirigió hacia el otro hangar, donde estaba estacionada su nave. Peter entró en el hangar cerrado, al que solo podía acceder su tripulación. En el interior se alzaba su nave espacial, una nave grande, elegante y formidable. Mientras se acercaba a la nave, vio a Rocket encorvado sobre una mesa, estudiando varios esquemas y planos. Por lo que vio, parecía que Rocket estaba planeando convertir la habitación roja en una fortaleza. «Oye», Rocket gritó Peter, levitando a los 3 prisioneros inconscientes a su lado. Rocket levantó la vista y alzó las peludas cejas con curiosidad. «¿Quiénes son estos payasos?», preguntó mientras dejaba los planos. «Son nuestros prisioneros por el momento», explicó Peter. «Le causaron algunos problemas a un aliado que estoy tratando de conseguir, así que pensé que los mantendríamos aquí por ahora. Los mantendré en la nave por ahora». Rocket miró a los prisioneros con ojo crítico. «No parecen gran cosa, especialmente ese verde. El grande no está nada mal. ¿Cuál es el plan para ellos? ¿Los vamos a mantener en la nave hasta que mueran?» Tenía la esperanza de que, dado que ya estás mejorando la habitación roja, tal vez podrías agregar la mejora de la prisión a tus planes, preguntó Peter amablemente, mirando los planos. «No quiero que estos 3 estén en el barco para siempre». Rocket sonrió con sorna. «Ah, entonces te fijaste en los planos, ¿eh? Tengo grandes planes, pero quiero que sea una sorpresa. En cuanto a la prisión, me aseguraré de que sea de primera. No podemos permitir que estos tipos nos sigan aprovechando para siempre», Peter asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. «Gracias, Rocket. Te dejo con lo tuyo». Cuando Peter se disponía a marcharse, de repente se detuvo y se dio la vuelta al recordar algo. «Ah, sí, y puedes encontrar una forma de hacer que la nave, la sala roja y todo nuestro equipo sean inmunes a la manipulación magnética». «¿Por qué?», preguntó Rocket confundido. Bueno, y tomándose un minuto, Peter explicó lo que sabía sobre Magneto, esperando que Rocket pudiera encontrar una forma de evitar su habilidad. Pensando por un momento, Rocket asintió. «Veré qué puedo hacer», dijo y volvió a su trabajo. Peter le dio las gracias de nuevo y se dirigió a las celdas de detención de la nave, que estaban diseñadas para todo tipo de alienígenas y Jedi, lo que las hacía sumamente seguras. Entró en la zona y comenzó por recolectar todos los objetos personales de los prisioneros antes de colocarles esposas especialmente hechas en las muñecas y los tobillos. Estas esposas de Duracero estaban equipadas con múltiples mecanismos de seguridad. Podían administrar una descarga eléctrica para incapacitar al prisionero y, si era necesario, incluso podían sedarlo. Las esposas también tenían un sistema de seguimiento y sensores de presión para alertar a la tripulación y sedar inmediatamente al prisionero si alguien las manipulaba. Luego, Peter arrojó a cada prisionero a una celda separada. Las celdas estaban reforzadas con barreras de energía y paredes de Duracero, diseñadas para contener incluso a los prisioneros alienígenas más fuertes. En el interior, las celdas tenían detectores de movimiento y torretas automatizadas que podían desplegar fuerza letal o no letal si los prisioneros intentaban escapar. Antes de irse, Peter hizo una pausa y echó una mirada crítica a las medidas de seguridad. Interrogación de cierre. Si bien las celdas estaban diseñadas para contener a seres poderosos, no podía librarse de la persistente duda sobre la inmensa fuerza de Juggernaut. ¿Será todo esto suficiente para retenerlos? Especialmente a Juggernaut. Inseguro, decidió añadir un mecanismo de seguridad más. Se dirigió a su habitación en la nave, donde rebuscó en una unidad de almacenamiento segura.
Dentro, encontró un inyector y varios chips de esclavos, que le habían quedado de cuando había liberado a todos los esclavos de Lut. Estos chips le permitían rastrear a individuos e incluso detonarlos de forma remota si era necesario. Al regresar al área de detención, Peter se acercó primero a la celda de Juggernaut. Cargó un chip en el inyector y entró. Con cuidado, implantó el chip en el cuello de Juggernaut, asegurándose de que estuviera en la posición en la que sería más efectivo. Para ser más cauteloso, agregó varios chips, sin estar completamente seguro de si uno sería suficiente dada la increíble resistencia de Juggernaut. Peter se dirigió a la celda de diente de sable y repitió el proceso, inyectando rápidamente el chip en su cuello. El cuerpo de diente de sable se movió levemente, pero permaneció inconsciente. Finalmente, entró en la celda de Toad e implantó el último chip, asegurándose de que estuviera bien colocado. Con las medidas de seguridad adicionales implementadas, Peter se sintió más tranquilo. Los chips para esclavos le permitirían rastrear a los prisioneros incluso si lograban deshacerse de las esposas, y podría detonar los chips si representaban una amenaza significativa. Satisfecho de haber hecho todo lo posible para poner a salvo a los 3 mutantes, Peter cerró las celdas con llave y abandonó el área de detención, confiado en que sus cautivos no podrían escapar. Al menos, eso espero. Peter regresó de asegurar a los prisioneros y entró en la habitación justo a tiempo para escuchar el final de una conversación entre Peggy y Javier. Logan permaneció en silencio junto a ellos mientras hablaban sobre Hydra y su infiltración en S.H.I.E.L.D., un tema que parecía pesar mucho en las mentes de ambos. Con sus habilidades telepáticas, profesora, decía Peggy, podríamos erradicar a los agentes de Hydra con facilidad. Supongo que esa es la razón por la que Peter la visitó en primer lugar. Javier asintió pensativamente. Sí, y puede que esté dispuesto a ayudar en esta tarea, pero tengo condiciones. A cambio de mi ayuda, quiero el apoyo de S.H.I.E.L.D. para mi escuela, no solo monetariamente, sino también políticamente y tras bambalinas. La comunidad mutante necesita aliados fuertes, y el respaldo de S.H.I.E.L.D. sería un paso importante, una vez que Hydra sea eliminada, por supuesto. Los ojos de Peggy se entrecerraron levemente mientras consideraba la propuesta. Está pidiendo demasiado, profesor. S.H.I.E.L.D. sin duda tendrá mucho trabajo después de que se resuelva este lío, pero veo el valor de una alianza sólida con su escuela. Hizo una pausa y se tomó un momento antes de aceptar. Muy bien, podemos brindarle el apoyo que está pidiendo. Javier extendió la mano y selló el acuerdo. Entonces tenemos un trato. Peggy le estrechó la mano con firmeza. De acuerdo. En ese momento, Peter entró con una expresión de satisfacción en su rostro. Parece que ustedes dos han llegado a un entendimiento, comentó, uniéndose a ellos. Javier asintió, con expresión seria pero esperanzada. Sí, lo hemos hecho. Ayudaré a S.H.I.E.L.D. a identificar a los agentes de Hydra y, a cambio, S.H.I.E.L.D. apoyará a la escuela y a la comunidad mutante. La sonrisa de Peter se desvaneció levemente y fue reemplazada por una pizca de fastidio. Es curioso cómo puedes llegar a un acuerdo tan fácilmente con Peggy, pero cuando te ofrecí lo mismo, dijiste que necesitabas pensarlo y hablar con tu personal. Javier se rió entre dientes, viendo el humor de la situación. Creerías las palabras de un niño que nunca conociste. Pero ahora, después de ver tu fortaleza voladora y conocer al director Carter, ¿cómo podrías seguir dudando de ti? El enfado de Peter se transformó en una sonrisa triste. Está bien, es justo. Supongo que no puedo culparte por ser cauteloso. Justo cuando Javier estaba a punto de responder, de repente, el teléfono que Peter le había quitado a Juggernaut volvió a sonar. Lo miró, un poco molesto pero sobre todo curioso. ¿No te dije que te llamaría? Quizás ya me extrañabas. Respondió Peter, con un tono ligero y burlón. Para su sorpresa, una voz profunda y autoritaria le respondió. Tienes mucho coraje. Has secuestrado a mi gente. Dime, ¿sabes siquiera a quién has llamado la atención con esta pequeña artimaña tuya? La intensidad y la falta de familiaridad de la voz sorprendieron a Peter. Había esperado la voz femenina de antes. ¿Y quién eres tú? Preguntó Peter, su tono todavía informal pero ahora teñido de genuina curiosidad. ¿Es quien creo que es? La voz del otro lado se rió entre dientes con tristeza. Digamos que soy una persona a la que no le agrada que otros se entrometan en mis asuntos. Has capturado a mis seguidores y tengo la intención de recuperarlos. Peter empezó a darse cuenta de quién era. ¿Es así? Bueno, es un placer conocerlo, señor Y. Preguntó, simplemente para aclarar su suposición. La respuesta de la voz fue fría y amenazante.
Puedes llamarme Magneto, respondió la voz con frialdad. Los ojos del profesor Javier se abrieron de par en par mientras se inclinaba un poco más cerca, esforzándose por escuchar la conversación. Peggy y Logan también reaccionaron, aunque de forma menos dramática. Logan arqueó una ceja, divertido por el extraño nombre, mientras que la mirada de Peggy permaneció fija en Peter, preguntándose cómo manejaría esto. Decir que Peggy no estaba al menos un poco nerviosa en ese momento sería una mentira. Siempre se había esforzado por evitar a Magneto debido a sus formidables habilidades, pero también había preparado estrategias para manejarlo si era necesario. Y ahora, dependiendo de cómo fuera esta conversación, parecía que esas estrategias podrían resultar útiles y ¿con quién estoy hablando?, preguntó Magneto. La sonrisa burlona de Peter se convirtió en una mueca mientras adoptaba un tono más profundo y burlón. Puedes llamarme Star-Lord. Exageró el acento, claramente copiando a Magneto. La paciencia de Magneto se agotó y su voz tenía un dejo de exasperación. Ya basta de juegos. Pon a Charles al teléfono. Ya he tenido suficiente de ti. El ceño fruncido del profesor Javier se profundizó al darse cuenta de que el plan de Peter de mantener a la escuela fuera de este conflicto podría estar fallando. Y Peter miró a Javier y luego respondió, todavía fingiendo ignorancia. ¿Charles? ¿Quién es Charles? Magneto suspiró, su frustración era palpable incluso por teléfono. ¿De verdad crees que puedes ocultarme esto? Envía a esos idiotas a la escuela de Charles. Por supuesto, él está involucrado en todo esto. Ahora ponlo de una vez. Estás perdiendo mi tiempo. Peter intentó mantener su fachada, aunque estaba claro que su plan no iba a funcionar. Oye, hombre, la verdad es que no conozco a ningún Charles. Magneto se burló, con la voz llena de irritación. Ya basta de juegos. No tengo todo el día. Dile a Charles que hable conmigo o tendré que visitar su preciosa escuela. Al no ver otra salida, Javier intentó girar su silla, preparándose para hablar y darle a Magneto las respuestas que exigía. Pero Peter no estaba tan dispuesto. Mientras Javier se movía, Peter extendió la mano y usó la fuerza para detener la silla de ruedas. Y cuando Charles intentó hablar, Peter le cerró la mandíbula con telequinesis y le dirigió una mirada mordaz que decía claramente: no interrumpas. Magneto continuó. Mira, ponlo en él. Peter lo interrumpió, su voz parecía honesta y directa. Sí, lo siento, nunca había oído hablar de él, dijo, provocando que Magneto se quedara callado de repente mientras Javier luchaba contra el control de Peter, incapaz de escapar de su agarre. Al oír que Peter seguía negando la participación de Charles, Magneto empezó a dudar de sí mismo y se preguntó si su viejo amigo era realmente parte de esto. Después de todo, Charles habría hablado en el momento en que amenazó a la escuela. El silencio entre ellos se prolongó durante unos momentos, hasta que finalmente Peter volvió a hablar con voz despreocupada. Entonces, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Porque tengo 3 nuevos prisioneros que necesitan ser alimentados. Aunque estaba pensando en dejar morir de hambre al más grande durante unos días. Podría perder algunos kilos, ¿sabes? No harás tal cosa. El tono de Magneto se tornó gélido. Libera a mis seguidores o enfrentarás consecuencias mucho más graves de lo que puedas imaginar. Peter tarareó pensativamente, fingiendo considerar la demanda de Magneto. Podría estar dispuesto a devolverlos, por un precio, por supuesto. Magneto, con curiosidad y sospecha mezcladas en su voz, preguntó. ¿Y qué es exactamente lo que quieres? Los ojos de Peter brillaron con picardía mientras respondía. ¿Por qué no nos reunimos en persona para discutir esto? Es un tema un poco delicado. No deberíamos hablar por teléfono, dijo, sabiendo que Shield y Hydra probablemente tenían todo tipo de formas de escuchar las llamadas telefónicas. Magneto hizo una pausa y consideró la propuesta. En su mente, él tenía el poder físico en esta situación. Muy bien, una reunión cara a cara. Dime la hora y el lugar. Peter sonrió con sorna y su plan se estaba concretando a la perfección. Te llamaré más tarde para darte una fecha y una hora. Hasta la próxima. Magneto, ansioso por asegurar la liberación de sus seguidores, comenzó a insistir. No, no te atrevas a colgar, pero antes de que Magneto pudiera terminar, Peter finalizó la llamada, cortando abruptamente la conversación. Cuando Peter colgó el teléfono, liberó al profesor Javier de su control telequinético y lo dejó libre. En el momento en que lo hizo, Javier comenzó a reprenderlo, con la voz llena de frustración. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has puesto a mi escuela y a mis estudiantes en grave peligro. Peter permaneció tranquilo, con expresión seria. Espere, profesor.
Lo que habría puesto en peligro a sus estudiantes era que usted se hubiera rebelado. Él estaba lanzando esas amenazas para provocarlo a que se rebelara porque lo conoce y sabe cómo reaccionaría. Javier hizo una pausa y su ira se fue desvaneciendo mientras reflexionaba sobre las palabras de Peter. La lógica detrás de las acciones de Peter comenzó a tener un mínimo de sentido. Eric lo conocía bien y con gusto usaría su amor por sus estudiantes en su contra. Peter continuó. Además, la probabilidad de que ataque la escuela es baja, especialmente porque ya estoy programando una reunión en persona con él. Y si todo sale como espero, ya no tendremos que preocuparnos por Magneto. Mientras Javier se quedaba en silencio, pensando en lo que Peter quería decir con eso, Peggy habló, con un tono especulativo. Entonces, supongo que planeas reclutar a Magneto para nuestra lucha contra Hydra. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, sorprendido, y miró a Peter como si estuviera loco. ¿Qué? ¿Crees que es una mala idea? Preguntó Peter. Javier respondió. ¿Mala idea? Creo que es una idea horrible. Créeme, como alguien que conoce a Eric desde hace casi toda su vida adulta, no se puede confiar en él. Hubo un tiempo en el que pensé que podía confiar en él, pero esos días ya pasaron hace mucho. Peter se encogió de hombros y adoptó un aire despreocupado. Pero no tenemos por qué confiar en él. Solo tenemos que confiar en su odio, reveló, sonriendo con malicia. Logan arqueó una ceja confundido. ¿Por qué? Al darse cuenta de lo que Peter quería decir, Javier respondió de mala gana. Porque Eric es judío. Peter sonrió con satisfacción y sus ojos brillaron con confianza. Exactamente. Logan todavía parecía desconcertado. Espera, entiendo que Hydrason no eran nazis, pero ¿por qué ayudaría solo porque es judío? Javier se quedó en silencio y, esta vez, Peggy respondió. Si bien es probable que no sepa tanto sobre Eric Lenser como Charles, sí sé que fue encarcelado en un campo de concentración nazi cuando era niño durante la Segunda Guerra Mundial. Dada esta experiencia, es razonable suponer que alberga un profundo odio hacia los nazis, lo que podría hacerlo más propenso a unirse a nuestra lucha contra Hydra. Luego miró a Charles. ¿Estoy en lo cierto? Charles asintió a regañadientes. Sí, lo eres, aunque continuó, con un tono sombrío. Pero debo advertirte que, aunque Eric odia a los nazis, eso no lo convierte en una buena persona. De hecho, con el paso de los años, se ha vuelto cada vez más difícil distinguirlo del propio Hitler. En lugar de la raza aria, defiende a la raza mutante, y en lugar de a los judíos, alberga odio hacia los humanos normales. Peter, Logan y Peggy escucharon atentamente mientras Charles les advertía. Puede que al principio les ayude, pero nunca será realmente su aliado. Al final, se volverá contra ustedes, tal como se ha vuelto contra mí una y otra vez. Peter se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Javier antes de finalmente preguntar. ¿Entonces crees que está demasiado lejos? Javier dudó un momento y luego respondió. La verdad es que ya no lo sé. Hubo un tiempo en el que hubiera hecho cualquier cosa por ese hombre, pero ahora me resulta cada vez más difícil reconocer al amigo cercano que solía ser. Peter asintió pensativamente. Ya veo. Se preguntó si debía prestar atención a las advertencias del profesor o seguir adelante con sus planes para traer a Magneto a su lado. Por supuesto, traer a Magneto a bordo implicó numerosas dificultades y riesgos, pero también prometía un aliado formidable, no solo contra Hydra, sino también contra las amenazas de toda la galaxia. Después de un momento de silencio, Peter le dijo a Charles. Pensaré en tu advertencia y te haré saber mi decisión. Cuando Peter estaba a punto de marcharse, Charles añadió. Lo admito, puede que esté cansado de todas las traiciones que he sufrido a manos de Eric, pero es difícil discutir con la experiencia, dijo, con el ceño fruncido por el recuerdo. Si hay alguien en este mundo que todavía se preocupa por Eric y espera que cambie de vida, soy yo. Pero, lamentablemente, las posibilidades de que eso ocurra son escasas o nulas. Peter dejó a Logan y a Javier en las hábiles manos de Peggy, en silencio y con aire pensativo, regresó a su nave, dirigiéndose directamente a la sala de estar. Colocó un nuevo casete en su Walkman y dejó que la música llenara la habitación, con la esperanza de que lo ayudara a reflexionar sobre las advertencias de Javier. Igual juega un Strike de Temple of the Dog igual. No me importa robar el pan de las bocas de los decadentes. Pero no puedo alimentarme de los impotentes cuando mi copa ya está demasiado llena, sí. Pero está en la mesa, el fuego está cocinando. Y ellos crían bebés, mientras los esclavos trabajan. La sangre está en la mesa y las bocas se ahogan. Pero tengo hambre, sí.
A Peter siempre le había gustado el personaje de Magneto en películas, programas y cómics de su vida pasada, y la idea de trabajar con él le resultaba atractiva. Pero Javier tenía razón. Magneto era prácticamente un nazi. Esto no era una película ni un cómic. Era la vida real. Si Peter no tenía cuidado, podría acabar provocando la muerte de alguien. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Natasha había entrado en la habitación hasta que ella ya estaba de pie junto al sofá, observándolo. Se acercó, le levantó la cabeza con suavidad y se sentó, dejando que la cabeza de él descansara sobre sus muslos. Le pasó la mano por el pelo, tranquilizando su mente atribulada. Peter la miró sorprendido, demasiado absorto en sus pensamientos como para notar su llegada. Agitó la mano y usó la fuerza para bajar el volumen de la música. Ella preguntó suavemente. ¿Qué pasa? Bueno, y suspiró Peter, explicando toda la situación. Ahora estoy organizando una reunión con Magneto, pensando que podríamos usarlo contra Hydra. Pero el profesor cree que es una idea terrible. Y no quiero arruinar mi relación con él por un tipo que probablemente ni siquiera terminará siendo nuestro aliado al final. ¿Y qué crees que debería hacer? Natasha pensó por un minuto antes de preguntar. Pero quieres intentar ayudarlo, ¿verdad? Se refería a Magneto. Peter se detuvo un momento y se preguntó. ¿Quiero ayudarlo? Y después de pensarlo un momento, asintió. Sí, creo que sí. Natasha asintió con expresión seria. Entonces haz lo que quieras y prepárate para lo peor. Así, si te traiciona, no te tomará por sorpresa. Peter frunció el ceño pensativamente. ¿Y qué pasa con Javier? Natasha respondió. Creo que todavía tiene esperanzas de que Magneto pueda cambiar. No dejará pasar la oportunidad, sin importar lo hastiado que esté. Peter lo pensó y luego le sonrió con gratitud en los ojos. Gracias, Natasha. Normalmente no soy tan indeciso, ella le devolvió la sonrisa. De nada. Se quedaron quietos, mirándose a los ojos por un momento. Y hasta que de repente, Natasha se puso nerviosa y sus mejillas se pusieron rojas. Se levantó rápidamente, golpeando la cabeza de Peter hacia un lado antes de salir corriendo de la nave. Tengo que ver cómo está mi hermana. Riéndose, Peter se levantó y decidió prepararse para su encuentro con Magneto. Y para ello, necesitaba hablar con Rocket y Peter caminaba por los pasillos de la habitación roja con una sonrisa en el rostro, después de haber dejado a Rocket después de una larga y esclarecedora conversación. No era la persona más inteligente del lugar, pero las ingeniosas ideas de Rocket sobre cómo contrarrestar las habilidades magnéticas de Magneto habían aumentado enormemente su confianza. Porque al final del día, si Magneto no podía usar su poder, entonces era solo un hombre común y corriente, y Peter podía matar a cualquier hombre común y corriente con un movimiento de sus dedos. No es que planeara matar a Magneto, a menos, por supuesto, que Magneto lo traicionara y tratara de matarlo primero. Mientras caminaba, Peter decidió que era hora de fijar la fecha, el lugar y la hora de su encuentro con Magneto. Sacó su teléfono y llamó. Pero, en lugar de que Magneto respondiera, lo hizo la mujer de antes. Antes de que pudiera decir nada, Peter la interrumpió. Central Park, Nueva York, sábado, 9 a.m. Ella intentó responder, pero Peter colgó el teléfono antes de que pudiera hacerlo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que probablemente estaba enojada y esa idea lo divertía muchísimo. Mystique me va a patear el trasero cuando nos conozcamos, o al menos lo intentará. Cuando Peter colgó el teléfono, vio dos figuras paradas al final del pasillo, aparentemente esperándolo. Eran Logan y Peggy. Peggy notó inmediatamente la sonrisa en el rostro de Peter y dijo: «Supongo que tomaste una decisión». Peter asintió. «Sí, y acabo de concertar una cita con Magneto». «¿Dónde está el profesor?». Peggy lo miró, con preocupación evidente en sus ojos, antes de responder. Fury y Coulson lo llevaron en avión de regreso a la escuela. Estaba preocupado por los niños, así que les pedí que lo llevaran de regreso. Luego preguntó: «¿Estás seguro de que es una buena idea conocer a Magneto?». Peter asintió de nuevo. «Sí, estaré bien. Y si no sale bien, entonces tendrás un terrorista mutante menos del que preocuparte». Peggy frunció el ceño. «¿Y eres capaz de hacer eso?». «Sabes, hay una razón por la que lo dejamos tranquilo y lo dejamos actuar sin obstáculos. Magneto es uno de los individuos más poderosos de este planeta». Peter se encogió de hombros. «Ya veremos. No he visto sus poderes en acción, así que nunca lo sabré con seguridad. Pero no voy a esta reunión para iniciar una pelea ni matar a nadie, así que espero que no termine así». Peggy asintió, todavía preocupada. «¿Dónde se reunirán?».
Haré algunos arreglos para ayudarlas, si surge la necesidad. Peter negó con la cabeza. Preferiría que no hicieras nada. Rodear la zona con francotiradores y agentes solo pondría a esa gente en peligro y me estorbaría si se desatara una pelea. Peggy frunció el ceño e insistió. Al menos déjame ir contigo. Pero una vez más, Peter se negó. Estaré bien solo, Peggy. Prefiero no traer conmigo a ningún rehén potencial que pueda ser usado en mi contra. Iré solo. Peggy parecía frustrada por su negativa, pero también comprendía su punto. Está bien, ella asintió con los dientes apretados, su renuencia era palpable. Como mujer mayor y sin poderes, Peggy sabía que sería un estorbo si se desataba una pelea entre individuos con superpoderes. Al darse cuenta de esto, no pudo evitar lamentar no haber aceptado la oferta del profesor Erskine tantos años atrás. Si lo hubiera hecho, tal vez hubiera podido acompañarlos, pero lamentablemente, fue Steve quien se convirtió en el Capitán América y no ella. Al pensar en Steve, el hombre que perdió, el humor de Peggy se tornó sombrío, mirando a lo lejos mientras su mente vagaba hacia el pasado. Cuando ella se quedó en silencio, Peter dijo. De todos modos, los veré más tarde. Necesito volver a la escuela de Javier para ocuparme de algunas cosas. Pero cuando intentó alejarse, Logan habló y lo detuvo. Dijiste que podía hablar con dientes de sable. Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro, insistió Logan. Peter hizo una pausa y miró hacia atrás, asintiendo de mala gana. Tenía que volver y averiguar qué estaba pasando con Carol Danvers e intentar convencer a Javier de que sus planes de reclutar a Magneto no eran idiotas, pero había hecho una promesa y tenía la intención de cumplirla. Peggy, lleva a Logan a la sala de entrenamiento que está al final del pasillo, le ordenó Peter, volviéndose por donde había venido. Te llevaré a dientes de sable. Peggy salió de sus sombríos pensamientos y asintió, indicándole a Logan que la siguiera. Minutos después, Peter arrastró a dientes de sable, que estaba atado y aún inconsciente, hasta la habitación donde lo esperaban Peggy y Logan. Cuando la puerta se abrió y Peter entró, arrojó el cuerpo inconsciente de dientes de sable al centro de la habitación. Peggy y Logan notaron unas extrañas pulseras de alta tecnología en las muñecas y tobillos de dientes de sable. Peggy preguntó. ¿Qué son esas cosas? Peter se encogió de hombros. Te lo explicaré más tarde. Luego dio un paso atrás y se puso al lado de Peggy y le hizo un gesto hacia adelante. Logan, puedes hacer lo que quieras, pero no lo mates. Cuando Dientes de Sable despertó por completo y se dio cuenta de su situación, intentó levantarse de inmediato y atacar. Pero, antes de que pudiera gruñir en su dirección, las ataduras que lo sujetaban se activaron de inmediato, descargando niveles extremadamente altos de electricidad. ¡Ah! Dientes de Sable se desplomó en el suelo, temblando y gritando de agonía. Peggy observaba atentamente, impresionada por la potencia de las esposas. Peter, esas son y... Peter la interrumpió. Genial, ¿eh? Dijo con una sonrisa burlona en el rostro. Tal vez esté dispuesto a venderte un par de ellos, a cambio de unos cuantos favores más, por supuesto, y Peggy puso los ojos en blanco. Este bastardo codicioso, cuando se detuvo la electricidad, Logan dio un paso adelante, con los ojos fijos en Dientes de Sable. Muy bien, tú y yo vamos a tener una pequeña charla. ¿Quién eres y por qué sigues llamándome James? Dientes de Sable se burló, pero su voz sonaba tensa por el dolor. ¿De verdad que no lo recuerdas, verdad, James? Logan frunció el ceño. Me llamo Logan. No sé quién crees que soy, pero te has equivocado de persona. Dientes de Sable se rió entre dientes con tristeza. Oh, sé exactamente quién eres, los ojos de Logan se entrecerraron peligrosamente. ¿Y quién es ese? Dientes de Sable intentó moverse de nuevo, pero las ataduras se activaron una vez más, enviando otra descarga eléctrica a través de su cuerpo. Gritó, convulsionando en el suelo hasta que la electricidad cesó. Logan se arrodilló junto a Dientes de Sable y su voz era un gruñido bajo. Será mejor que empieces a hablar antes de que pruebes otra vez eso. Dientes de Sable le escupió en la cara y miró fijamente a Logan. Vete a la mierda, la paciencia de Logan se agotó cuando aparecieron sus garras. Se lanzó hacia adelante y su puño afilado impactó la mandíbula de Dientes de Sable con un corte repugnante. La cabeza de Dientes de Sable se inclinó hacia un lado y la sangre comenzó a brotar de su boca. Logan no se detuvo y asestó un puñetazo tras otro, cada golpe más fuerte que el anterior. ¡Arug! Gruñó Logan entre golpes. Dientes de Sable intentó contraatacar, blandiendo sus enormes brazos contra Logan, pero las ataduras se activaron y enviaron otra descarga eléctrica por su cuerpo. Gritó de dolor y sus músculos se convulsionaron sin control.
Y cuando la electricidad se detuvo, Logan reanudó su ataque, sus puños eran un borrón de movimiento. Cada golpe aterrizaba con un sonido húmedo y crujiente, la carne y los huesos cedían bajo el ataque implacable de Logan. El rostro de Dientes de Sable se convirtió en un desastre sangriento, su mueca de desprecio fue reemplazada por una mueca de dolor. Le costaba respirar, la sangre brotaba de sus labios con cada respiración dificultosa. Peggy y Peter observaban en silencio, con expresiones sombrías. Los ojos de Peggy se posaron en Peter, evaluando en silencio su reacción, pero su rostro permaneció impasible. Esta no es su primera sesión de tortura, una expresión de preocupación impresionada cruzó su rostro. Sabía que Peter era maduro, pero no hasta ese punto. «Habla», exigió Logan de nuevo, agarrando a Dientes de Sable por el collar y estrellándolo contra el suelo, hundiendo sus garras en su pecho. Dientes de Sable rió débilmente, su voz era un susurro entrecortado. «Vete al infierno». La respuesta de Logan fue otro puñetazo, esta vez en el estómago de Dientes de Sable, con sus garras clavándose en sus pulmones. Dientes de Sable intentó enroscarse en una bola para protegerse, pero las cuchillas dentro de su cuerpo hacían que cualquier tipo de movimiento fuera insoportable. La desesperación llevó a Logan a nuevos niveles de brutalidad. Se puso de pie, liberó sus garras antes de golpear con su bota las costillas de Dientes de Sable con un crujido repugnante. Dientes de Sable aulló de dolor y su cuerpo se retorció mientras intentaba escapar de la agonía. «Vas a hablar», dijo Logan, en voz baja y peligrosa. «O voy a hacer que desees estar muerto». Dientes de Sable escupió sangre, sus ojos desorbitados por el dolor y la furia. «Haz lo peor que puedas, enano». Logan no dudó. Agarró el brazo de Dientes de Sable y lo retorció. El sonido de los huesos al romperse resonó en la habitación. Dientes de Sable gritó y su cuerpo se sacudió contra las ataduras. Logan se retorció con más fuerza y su rostro era una máscara de fría determinación. Finalmente, después de unos minutos más de tortura, Dientes de Sable jadeó. «Muy bien. Me rindo. Me rindo». «Tú ganas esta ronda», Logan hizo una pausa y su agarre se aflojó un poco. «Explícate». Dientes de Sable, ensangrentado pero curándose rápidamente, lo miró fijamente. «¿Qué hay que explicar? Somos hermanos, imbécil». La mente de Logan trabajaba a toda velocidad, intentando procesar la información. «¿Cómo? ¿Por qué no te recuerdo?» Dientes de Sable se rió amargamente, haciendo una mueca de dolor. «¿Cómo se supone que lo sepa? No te he visto en años. Un minuto eres James Howlett, y al siguiente andas por ahí llamándote Logan». La frustración de Logan se desbordó, le dolía la cabeza mientras intentaba recordar aunque fuera un pequeño recuerdo que pudiera respaldar las afirmaciones de Dientes de Sable. «¿Por qué no puedo recordarlo?». Apretó los puños y gritó de ira mientras volvía de golpear a Dientes de Sable con todas sus fuerzas, esta vez, y golpeó a Dientes de Sable de lleno en la cara. La fuerza del golpe dejó a Dientes de Sable inconsciente y su cuerpo quedó flácido en un instante. La sala quedó en silencio y los ecos del enfrentamiento aún flotaban en el aire. Logan permaneció de pie junto a su hermano inconsciente, respirando entrecortadamente. Al ver que Dientes de Sable estaba noqueado y que Logan estaba acabado, Peter se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Logan, tratando de consolarlo. «Oye, Logan, todavía tenso por lo que acababa de pasar», se giró rápidamente y extendió sus garras de metal hacia Peter. Peter levantó una ceja y, con un pensamiento, usó la fuerza para detener a Logan en seco, las garras puntiagudas a centímetros de su rostro. Logan se dio cuenta de su error y se apartó de inmediato, se disculpó y retrajo sus garras. «Lo siento, reflejo». Peter sonrió. «Oye, está bien. Tuviste un día estresante y revelador. Solo recuerda, ya sea que él sea realmente tu hermano o no, no estás solo en esto. Te ayudaré a resolverlo todo». Peter se volvió hacia Peggy y le preguntó. «¿Podrías encontrar una habitación para Logan?» Logan negó con la cabeza. «No tienes por qué hacerlo». Peter sacudió la cabeza y sonrió. «Está bien. Tenemos mucho espacio y estoy seguro de que querrás permanecer cerca de tu hermano». Hizo un gesto hacia Dientes de Sable. Logan murmuró, «Si en realidad es mi hermano y no solo un mentiroso». Peter asintió pensativamente. «Aunque ustedes dos no se parecen mucho, sus mutaciones son animales. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estén relacionados». Logan frunció el ceño al pensar en las palabras de Peter. Peggy, al ver la duda en su rostro, agregó. «Puedo programar un análisis de sangre para ver si realmente están relacionados». Logan se animó al oír eso. «Gracias, Peggy». Peggy sonrió cálidamente.
encantada de poder ayudar. Luego se acercó y tiró suavemente de Logan para llevarlo a buscar una habitación donde pasar la noche. Cuando se fueron, Peter también sacó a Dientes de Sable y regresó a la nave para encerrarlo. Mientras tanto, cuando el sol empezó a ponerse sobre la escuela Javier para jóvenes talentosos, en la enfermería poco iluminada, Carol Danvers empezó a moverse. Sus ojos se abrieron de golpe, ajustándose a la poca luz. ¿De dónde estoy? Carol se sentó y miró a su alrededor. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo, lo que la hizo estirar la mano para tocarse la nuca y notar un pequeño bulto desconocido debajo de la piel. Intentó incorporarse, pero sus movimientos eran lentos y su cuerpo se negaba a cooperar por completo. ¿Qué me pasa? Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo iba mal, terriblemente mal. Sentía una presencia extraña en su mente, como una sombra que acechaba fuera de su vista. Sus pensamientos estaban confusos, sus recuerdos borrosos. Carol se agarró al borde de la cama, tratando de mantener el equilibrio. El corazón le latía con fuerza en el pecho y una creciente sensación de terror la abrumaba mientras sus ojos empezaban a ponerse vidriosos y sus movimientos se volvían robóticos. Pronto, una escalofriante revelación se hizo presente ante ella. No tenía el control. Minutos antes, en un dormitorio compartido en la escuela Javier para jóvenes superdotados, Scott Summers se encontró mirando a su amigo y compañero de cuarto, Piro, quien estaba empacando apresuradamente sus cosas en una gran maleta. «Oye, Piro», exclamó Scott mientras entraba a la habitación, sintiendo un gran alivio. «Hombre, me alegra verte de pie y en movimiento. Estábamos todos muy preocupados por ti». Piro levantó la vista brevemente, con expresión tensa y cautelosa. «Sí, bueno, aquí estoy». Asintió brevemente y volvió a empacar. Scott notó la urgencia en las acciones de su amigo y frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo las maletas?», preguntó Scott con un dejo de preocupación en la voz. «Me voy», respondió Piro, con un tono plano y decidido. A Scott se le cayó el alma a los pies. «¿Te vas? ¿Por qué?» «Acabas de salir de la enfermería. Necesitas descansar». Piro no respondió, su silencio estaba cargado de significado. La mente de Scott trabajaba a toda velocidad, tratando de reconstruir el motivo de la repentina partida de su amigo. Entonces lo recordó. Rogue. Ella había acusado a Piro de agredirla sexualmente, y Scott la había llamado mentirosa. Pero ahora, al ver a Piro listo para huir como si su vida dependiera de ello, la verdad comenzó a cobrar vida. Tú no intentaste realmente atacar a Rogue, ¿verdad?, preguntó Scott con voz temblorosa, como si intentara convencerse de lo contrario. Piro se quedó paralizado, con las manos suspendidas sobre la maleta. No levantó la vista ni miró a Scott a los ojos. Después de un momento, reanudó el proceso de empaquetado y respondió con un simple no, no lo hice. El corazón de Scott latía con fuerza en su pecho mientras observaba a su amigo. Se dio cuenta de ello, sintiéndose culpable y disgustado. «Lo hiciste, ¿no? La tocaste». El rostro de Piro se retorció de ira mientras cerraba de golpe su maleta. «Rogue es una perra mentirosa», espetó. «Yo no le hice nada». Scott negó con la cabeza y su incredulidad se convirtió en rabia. «No me mientas». No puedo creer que te haya defendido», Scott avanzó pisando fuerte, tirando la maleta, la ropa y las pertenencias de Piro al suelo. «No irás a ninguna parte. Los profesores tienen que encargarse de esto». Los ojos de Piro ardían de furia y las llamas comenzaban a bailar por su cuerpo. ¿Y quién me va a detener? Scott, que no era de los que se echaba atrás, se tocó las gafas y las movió ligeramente hacia adelante para revelar la luz brillante y poderosa que había debajo. «Lo haré». El aire de la sala crujió de tensión mientras los dos mutantes se preparaban para enfrentarse. Pero, justo cuando la situación parecía estar a punto de estallar, una fuerte explosión sacudió la escuela. Todo el edificio se sacudió, lo que hizo que tanto Piro como Scott miraran a su alrededor alarmados, olvidando momentáneamente su conflicto. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Scott, mirando rápidamente a su alrededor. Las llamas de Piro parpadearon y se atenuaron mientras miraba a su alrededor antes de encogerse de hombros. «No lo sé, y no me importa». Scott se quedó allí, dividido entre apresurarse a ir a ver qué estaba pasando y evitar que Piro se fuera. Los gritos de los estudiantes asustados y las explosiones ocasionales resonaban desde abajo, lo que ponía a prueba su sentido del deber. Al ver su indecisión, Piro sonrió y cogió su maleta. «Vamos, Summers. Te necesitan allí».
La escuela está bajo ataque y tú eres el chico de oro, ¿verdad? Hay que salvar a todo el mundo. Scott miró a Pyro, que había empezado a empacar de nuevo, y a la puerta, donde continuaban los sonidos del caos. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios. No quería dejar que Pyro se escapara, pero sus instintos le gritaban que ayudara a sus compañeros y profesores. La sonrisa de Pyro se amplió al ver a Scott vacilar. ¿Sabes qué es lo correcto, Scott? ¿Vas a dejar que todos nuestros amigos mueran? Scott apretó los puños, el conflicto se reflejaba claramente en su rostro. Sabía que Pyro lo estaba manipulando, pero los sonidos de la escuela en peligro eran imposibles de ignorar. ¡Mierda! Con una maldición frustrada, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, sabiendo que Pyro se iría mucho después de esto. Pyro lo observó irse, con una sonrisa triunfante en el rostro. Terminó de empacar con calma y luego caminó hacia la ventana. La abrió y miró hacia el suelo que se encontraba muy abajo. Con la facilidad que le da la práctica, saltó y usó sus poderes de fuego como propulsores para suavizar su caída antes de salir corriendo, sin siquiera molestarse en darse vuelta y mirar hacia atrás. Justo cuando Pyro comenzaba a preparar sus cosas, Carol Danvers se despertó en la enfermería poco iluminada de la escuela Javier para jóvenes talentosos. Al levantarse, se dio cuenta con creciente horror de que no tenía el control de su cuerpo. Su mente consciente estaba atrapada, como una observadora en pánico mientras su cuerpo se movía por sí solo. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo llegué aquí? Los pensamientos de Carol se aceleraban. Lo último que recordaba era haber estrellado el avión que pilotaba durante el vuelo de prueba del proyecto Pegasus. Su cuerpo se movió hacia los otros pacientes de la enfermería. 2 mujeres que nunca había visto antes. Estaban durmiendo en sus camas de hospital, aparentemente ilesas. Carol estaba de pie entre ellas, con el rostro vacío e inexpresivo, incapaz de ejercer control sobre sus acciones. Después de un largo minuto de observar escalofriantemente a los demás pacientes dormir, la puerta de la enfermería se abrió y entró Beast, con un portapapeles en una mano y una bata de laboratorio puesta. Se quedó paralizado al ver a Carol fuera de la cama y parada junto a Rogue y Storm. Nervioso, ya que sabía poco sobre ella aparte de lo que Peter le había contado a Javier y su aterrizaje forzoso en el bosque detrás de la escuela, trató de llamarla. Disculpa, Carol, ¿verdad? ¿Te sientes bien? El cuerpo de Carol se giró por sí solo, su mente consciente se sobresaltó por la apariencia de Beast. Sus rasgos peludos, azules y animales eran un marcado contraste con todo lo que había visto antes, pero su cuerpo no reaccionó en absoluto. Beast notó la expresión vacía en su rostro y sus movimientos robóticos, y su preocupación se hizo más profunda. ¿Estás bien? Preguntó, acercándose. El cuerpo de Carol permaneció inmóvil, sin reaccionar. Beast avanzó con cautela y le tendió una mano reconfortante. Está bien, estás a salvo aquí. A medida que se acercaba, de repente, la mano de Carol se levantó y una energía azul brillante se formó en su palma. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la energía se disparó hacia adelante, apuntando directamente a Beast. Alarmado, Beast no tuvo tiempo de esquivarlo. La explosión lo golpeó de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás con una fuerza increíble. Se estrelló contra la pared que tenía detrás y continuó atravesando varias paredes más mientras era impulsado por el pasillo. Las consecuencias de la explosión dejaron un enorme agujero en la pared de la enfermería y escombros esparcidos por el suelo. El cuerpo de Carol se dio la vuelta y salió caminando de la enfermería, sus movimientos todavía eran robóticos y carentes de emoción. En su interior, su mente consciente gritaba, atrapada y aterrorizada por su falta de control y la destrucción que estaba causando. Beast se puso de pie tambaleándose en el pasillo, sacudiéndose los escombros. Hizo una mueca de dolor, una profunda quemadura le marcó la ropa y el pelaje azul donde lo había golpeado la explosión. ¡Raa! Con un gruñido decidido, corrió hacia Carol. Cuando Bestia se abalanzó hacia adelante, Carol se giró para mirarlo, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Exclamación de cierre. Bestia saltó hacia ella con increíble agilidad, con las garras extendidas, pero el cuerpo de Carol reaccionó rápidamente, levantando la mano y lanzándole otra ráfaga de energía. Esta vez, Beast logró esquivarla en el último segundo, rodó hacia un lado y se lanzó de nuevo, con el objetivo de derribarla. Logró desequilibrarla, pero solo por un momento. Carol respondió con brutal eficacia, asestando una poderosa patada en el abdomen de Beast, que se estrelló contra una puerta cercana. Rugió de dolor, pero se recuperó rápidamente y se preparó para otro ataque.
Pero antes de que pudiera atacar, Carol desató una ráfaga de ráfagas de energía, lo que lo obligó a mantenerse a la defensiva. Mientras Bestia luchaba por defenderse del implacable ataque, de repente un estudiante apareció en el pasillo, lo que hizo que los ojos de Bestia se abrieran de par en par. Scott Summers, al oír la conmoción, corrió y rápidamente se concentró en la amenaza inmediata. Carol, parada en medio del caos con una expresión inquietante y sin emociones. Scott, no. Gritó Beast, pero ya era demasiado tarde. Scott, decidido a ayudar, apuntó y se quitó las gafas, desatando una potente ráfaga de rayos ópticos. El cuerpo de Carol reaccionó con una velocidad inhumana y levantó la mano para contraatacar. Una brillante explosión de energía azul surgió de su palma y chocó de frente con el láser de Scott. Los dos rayos chocaron en el aire, una exhibición deslumbrante de poder puro. Por un momento, pareció que todo estaba en un punto muerto, pero la energía de Carol comenzó a dominar gradualmente a la de Scott. La fuerza de su explosión se hizo más fuerte, haciendo retroceder su haz óptico centímetro a centímetro. Scott apretó los dientes, esforzándose por mantener su ataque, pero fue inútil. La explosión de energía de Carol se disparó hacia adelante, finalmente atravesó su haz y lo golpeó de lleno en la cara. El impacto fue inmediato y brutal. Scott se levantó del suelo y salió disparado hacia atrás, estrellándose contra una pared con un ruido espantoso. Cayó al suelo, inconsciente, con los ojos cerrados. Y justo cuando Carol estaba a punto de disparar otro rayo al estudiante caído, de repente, la puerta principal se abrió de golpe y Coloso entró, su enorme figura era una vista formidable. «¡Cucú!», exclamó mientras lanzaba un pesado puño de metal hacia ella, pero sorprendentemente, Carol se hizo a un lado con una velocidad inhumana y contraatacó con un puñetazo que lo hizo tambalearse hacia atrás. ¿De qué diablos está hecha? Colossus recuperó el equilibrio y tomó represalias, sus puños de metal chocando con la figura mucho más pequeña de Carol. Beast se unió a su colega y se lanzó contra la espalda de Carol, asestando varios golpes sólidos mientras ella estaba distraída por Colossus. Desafortunadamente, sus ataques no fueron lo suficientemente fuertes como para perturbarla. Como si estuviera espantando una mosca, Carol se dio la vuelta rápidamente, agarró a Beast por el brazo y lo arrojó al otro lado de la habitación. Su cuerpo se estrelló contra una pared con un ruido espantoso. Colossus aprovechó el momento y le asestó un poderoso puñetazo en el costado a Carol, pero ella apenas se inmutó. A cambio, se dio la vuelta y lo golpeó con un puño envuelto en energía, arrojándolo por la puerta principal. Cuando el silencio se apoderó de la zona, el eco de los pasos resonó en el pasillo. Storm salió de la enfermería, vestida con una bata de hospital y con los ojos chispeantes de electricidad. ¿Qué está pasando?, preguntó aturdida, mientras observaba la caótica escena. La bestia, maltrecha y magullada, logró hablar. Está fuera de control. Tenemos que detenerla. Storm asintió con tristeza, levantando las manos para convocar una ráfaga de viento que barrió el pasillo, arrojando a Carol por la puerta principal y hacia el césped delantero de la escuela. Allí, Coloso estaba listo para atacar, pero Carol se envolvió en energía azul, aterrizando con gracia lejos de él, con sus pies firmemente plantados en el suelo. Storm la siguió afuera, con Beast siguiéndola de cerca. Las nubes se acumularon en el cielo que se oscurecía mientras los relámpagos crepitaban y caían sobre Carol, quien ni siquiera se molestó en esquivarlos. ¡Bum! Un rayo ensordecedor y cegador golpeó a Carol, pero ella permaneció imperturbable y absorbió la electricidad. Sus ojos brillaron aún más mientras redirigía la energía hacia Storm. El rayo golpeó a Storm de lleno en el pecho, enviándola volando hacia atrás dentro de la mansión, estrellándose contra múltiples paredes antes de aterrizar de nuevo en la enfermería. Ella gimió de dolor, pero rápidamente se puso de pie, con determinación en sus ojos. Mientras tanto, Rogue empezó a moverse en su cama de hospital, con los ojos abiertos. Vio la enfermería destruida y luchó por sentarse. ¿Qué está pasando? Storm se volvió hacia ella, haciendo una mueca de dolor. Rogue, ve y evacua con los demás estudiantes. Rogue intentó protestar. Pero, Storm se volvió hacia ella, sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Sin peros. Vete, ahora. Rogue dudó, con la mente llena de confusión, pero luego asintió, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Pero aún así, salió corriendo de la enfermería como le habían dicho, alejándose de los sonidos de la batalla. Con Rogue desaparecido, los profesores centraron todos sus esfuerzos en someter a Carol.
Beast, Colossus y Storm lanzaron ataques coordinados, cada uno usando sus habilidades únicas para intentar abrumarla. Pero el poder de Carol era demasiado grande. Ella desvió sin esfuerzo sus ataques, su poder abrumador los hizo tambalear. Mientras tanto, en su mente, Carol estaba en estado de shock. ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando? Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. No tenía idea de que poseía tales poderes, ni entendía por qué estaba luchando contra estos extraños. A medida que pasaba el tiempo y avanzaba la lucha, la zona se transformó en un campo de batalla de tierra quemada y escombros destrozados, con restos de su intenso enfrentamiento esparcidos por todas partes. Carol se paró sobre los cuerpos golpeados de los X-Men. Sus ojos brillaban con poder y su expresión permaneció fría y sin emociones. Y Storm, que luchaba por ponerse de pie, fue el primer objetivo de la ejecución. El cuerpo de Carol se movió con precisión mortal y levantó la mano para desatar una última y devastadora explosión. En su interior, la mente consciente atrapada de Carol gritó de terror, incapaz de detener lo que estaba a punto de suceder. Pero antes de que la energía letal pudiera liberarse, el sonido de las aspas del helicóptero cortando el aire llamó la atención de todos. Interrogación de cierre. El cuerpo de Carol se giró hacia la fuente, distraída momentáneamente por un helicóptero que descendía. Levantó la mano y se preparó para derribarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta lateral se abrió. El profesor 10, sentado en su silla de ruedas, emergió y usó su telequinesis para descender lentamente, descendiendo con gracia frente a Carol. Su mirada recorrió los daños en su escuela y su personal, aliviado al ver que nadie parecía haber muerto o herido de gravedad. Al aterrizar, sus ojos se clavaron en los de Carol, llenos de una sensación de conocimiento y compasión. «Te veo ahí dentro», reveló, sorprendiéndola, aunque su cuerpo permaneció inmóvil. «¿Puedes verme?», preguntó dócilmente mientras su cuerpo comenzaba a moverse, preparándose para atacar de nuevo. «Sí», respondió en voz baja, «pero me temo que tendré que pedirte que duermas por ahora». Su voz tenía el peso de su orden psíquica. «Ya has causado suficiente daño, no fui yo». El cuerpo de Carol se tambaleó sobre sus pies y el brillo de sus ojos se atenuó. La fuerza invisible que la controlaba luchó contra la orden, pero no fue rival para el poder telepático del profesor 10. Y segundos después, Carol se desplomó en el suelo, durmiendo profundamente. ZZZZZI.